yo voy a hablarles sobre el siguiente tema: analizar el análisis de un caso emblemático o no de conflicto armado nacional. Para eso nuestro caso va a ser sobre la masacre en las Bananeras, el cual se dio en diciembre de 1928, ¿sí? Yo le voy a relatar los hechos, en qué consistió este acontecimiento, haciendo una descripción detallada de los sucesos, haciendo énfasis en los actores que intervinieron y en los impactos que se produjeron en este escenario, identificando los hechos más violentos. Entonces, como les decía, el 5 y 6 de diciembre de 1928, el ejército colombiano asesinó a miles de mujeres, hombres y niños en Ciénega Magdalena, en lo que se conoció como las masacres de las Bananeras. Para esto vemos que los hechos se dieron en la región del Caribe, en el epicentro de la producción de bananera que lideró la multinacional United Fruit Company. Esta multinacional controlaba el mercado del banano en varios países y en Centroamérica. Debido al abuso y la explotación que vivían los trabajadores, se alzaron en protestas para reclamar un trato digno. La United Fruit Company consideraba las demandas de los trabajadores como una amenaza en su operación en Colombia, así que los trabajadores no podían tener reclamos. Para eso ella tenía control política y militar, y debido a esto, como los trabajadores se estaban alzando en protesta, la empresa decidió mover los fines militares, y fue así por orden del militar, por orden del presidente Miguel Abadía Méndez, quien buscaba proteger, y bajo el mandato del general Carlos Cortés Vargas, decidieron generar esta marcha, y por eso se realizaron las masacres, ¿sí? Debido que Carlos Cortés Vargas destruyera la protesta inicia de los trabajadores, él dio la orden para que mataran a miles de personas. Como les decía, los hechos se presentaron el 15 de diciembre, donde participaron más de 300 soldados. Fue así como el ejército asesinó a miles de personas y desaparecieron a miles de cadáveres, haciendo pasar como si no hubiese sido una masacre en este lugar. Ese es nuestro aporte. Sigo con los demás compañeros, los cuales van a intervenir. Gracias. Buenas tardes, soy Viviana Roldán, estudiante de Psicología, y este trabajo se está realizando para la materia Cátedra de Paz. ¿Cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz? Después de ver la masacre en las Bananeras, que ha dejado una historia llena de horror y una huella imborrable en las memorias de las personas a las que le tocó vivir este momento, podemos decir que esto sigue siendo uno de los hechos presentes en este siglo. Yo pienso que el proceso de memoria sirve para darnos cuenta de todo lo que hemos vivido como país, de cómo hemos evolucionado, pero vemos cómo siguen los atropellos. Por tanto, debemos seguir adelante con una historia y, como persona, contribuir siendo una persona de bien, correcta, y actuar con ética y profesionalismo para contribuir de esta forma con un nuevo país, generando paz y realizando el bien común. En poder ayudar a enseñar a nuestros hijos y jóvenes a ser ciudadanos de bien que actúen bajo una ética correcta y no corrupta. Además, educando a los jóvenes a que contribuyan con las profesiones y dejar una huella positiva. Ayudando socialmente, contribuimos en la paz que tanto necesitamos. Hemos vivido un conflicto armado y pienso que si actuamos con resiliencia y amor social podemos ayudar a cambiar esa mentalidad, perdonando y dejando a un lado el pasado de vivir en paz y viendo un mejor futuro. Muchas gracias. Cordial saludo. Soy Nelson García Calderón, estudiante de Administración en Salud Ocupacional del programa Cátedra de Paz. En este momento vamos a hablar de un hecho muy trascendental en Colombia, como lo fue la masacre de las Bananeras en 1928, un hecho que enluta el pueblo colombiano, y aún más el cómo sucedieron estos hechos y el porqué de los hechos. ¿Cuál fue esta causa? ¿Qué desencadenó que para que se dieran o que la historia nos hablara de esta cantidad de muertos
que se generó en este momento trascendental de la historia. Entonces, podemos mirar que uno de los grandes problemas que surgen en las industrias colombianas es la tercerización de la fuerza laboral, el que las compañías no se hagan responsables de sus trabajadores, sino que subcontraten a otros para poder tener esta fuerza laboral y así pues evitar la legislación colombiana y muchas otras cosas pues que generaría o que obligaría a las empresas a cumplir unos estándares de calidad y que le brindaran a los trabajadores pues una mejor comodidad para su labor. Y pues decimos que todo esto empieza aquí en Colombia pues con la llegada de la empresa Unity Freud Company, pues para generar empleo con esta época de la bonanza que en este territorio pues se generaba para esos momentos y donde empezó a demandar una gran cantidad de trabajadores. Pero esto también trajo que el desplazamiento forzado, los terratenientes querían tener mucho más poder, la compañía quería tener mucho más territorio, el cual dominar y el cual le fuera más favorable para ellos y pues que generara menos gastos a la hora de pagar su nómina, a la hora de pagarle a sus trabajadores lo que debía pagar y que fuera justo lo que ellos se merecían por su labor. Y pues abonando que para esa época pues era muy escaso el personal que sabía leer, que tenía conocimiento, pues eran fácilmente explotables y fácilmente vulnerables. Y de ahí pues empieza a generar toda esta polémica a través de esta compañía que solo deseaba pues que extraer todo este producto que era una bonanza y que era una de las formas de exportación para Estados Unidos y Europa en ese momento. ¿Y cómo surgen estos hechos? Pues a causa de los términos laborales que tenía la compañía estadounidense Unifry Company, que no permitía que los trabajadores fueran contratados directamente, que no se vincularan a la empresa, y esto generó gran molestia y pues aproximadamente un porcentaje de un 16% del total de los trabajadores decidieron concentrarse para mirar a ver cómo exigían a la compañía y mediante un pliego de peticiones pues que se les respetaran sus derechos y que fueran escuchados, que era lo más importante, que escucharan qué era lo que ellos querían para una mejor condición laboral. Y pues en todo este ardor pues encontraron también unos personajes que les ayudaron a organizarse y que les dieron fuerza para poder continuar con esta exigencia para sus necesidades y todas las situaciones que se venían presentando de injusticia, porque eran muy mal pagos, no tenían salud, pensión, no tenían ninguna prestación social que los favoreciera. Y esto pues, ¿qué se generó? Que desde la mañana del 12 de noviembre buscaron ser escuchados por alguna delegación de la compañía, pero pues esto no fue posible, duraron aproximadamente un mes, donde se reunieron, donde se concentraron, donde buscaron la forma de que fueran escuchados. Y pues la otra particularidad que para esa época pues habían unas relaciones Colombia-Estados Unidos y había una forma diplomática de estos dos países donde según fragmentos de la historia el presidente John Calvin Coolidge en un comunicado con el presidente de Colombia Miguel Abadía Méndez para esa época le pide a nuestro presidente que se hiciera cargo de esta manifestación, que como fuera pues tenía que solucionar ese problema porque pues esto iba a generar de pronto pérdidas económicas o situaciones diferentes que no favorecieran los intereses de ambos países. Y es de ahí donde pues el presidente ordena a la fuerza pública pues a raíz de esta situación restablecer el orden en todo este territorio y da órdenes precisas pues para que esto se acate como se lo habían ordenado, como se lo habían dado a conocer al presidente. Y es desde ahí el 5 de diciembre pues el gobernador del Magdalena para ese entonces pues emite un decreto donde exigía a las fuerzas militares dispersar todas las manifestaciones, cualquier situación que se presentara pues tenían que solucionarla.
Y es de ahí donde el general Cortés Vargas, pues cumpliendo las órdenes y los designios del gobernador, y de una forma no acorde a la del actuar de un militar que jura defender al pueblo colombiano, ordena de una forma no acorde que los manifestantes debían dispersarse. Y pues en la plaza de Ciénaga Magdalena, el 6 de diciembre, donde data los periódicos de esa época, que les dieron 5 minutos para retirarse de la plaza. O sea, empezaron a contar 1, 2, 3, 4. Incluso dicen que los manifestantes, en su deseo de seguir ahí, decía que les regalaban el otro minuto. Pero pues nunca se iban a imaginar que el ejército, que está constituido por el pueblo, que eran jóvenes de su misma población, pues fueran a disparar contra ellos. Y pues aquí es donde dan esta orden y es acatada, donde nos cuenta la historia que inicialmente pues se hablaban de 40 muertos. Y posteriormente a esto pues ya la historia empieza a andar y pues data que son más de 2000 asesinados, creando confusión, quedando entredicho la verdad en estos acontecimientos. Y es un momento en que la historia todavía se sigue tergiversando por estos hechos. Y pues todo esto, ¿qué sucede? Pues esto surge a raíz del abuso, del deseo de poder, de los partidos políticos y de todo este deseo de poder que en nuestro territorio colombiano ha desencadenado solo masacres, sufrimiento y dolor. Y de ahí pues, ¿qué papel tiene el desplazamiento forzado en estos escenarios? Pues uno diría que es muy triste saber que en un territorio tan extenso como es Colombia, tan productivo, tan lleno de riqueza, el solo deseo de unos pocos enluten la buena imagen, enluten esta tierra tan hermosa, y solo por el deseo de adquirir más territorio, pues generen desplazamientos, saquen familias, saquen poblaciones completas de sus territorios, de sus sitios de sus sitios ancestrales, como lo que está pasando ahora con las confrontaciones que desde esta época a la fecha seguimos con este problema. Y todo esto, ¿por qué? Porque no podemos llegar a un buen acuerdo, porque solo queremos el poder y no importa el fin, sino que se consigue como sea, masacrando, matando, generando más violencia y no generando paz para nuestro territorio. Además que estos hechos pues son de mucha importancia para no seguir cayendo en ellos, pero lastimosamente en nuestro territorio considero muy respetuosamente que el pueblo colombiano no tiene memoria. Se les olvidan todos estos acontecimientos que han sucedido y que han enlutado y que entristecen el cómo se cuentan y el cómo no se le da la importancia para que no sigan sucediendo. Y a través de los años las nuevas juventudes no ven lo que sucedió, el cómo pasó, el por qué pasó, y mirar qué hay detrás de cada una de estas situaciones, el por qué se generaron. Y terminamos cayendo en esta idiosincrasia de la historia, creyendo lo que más nos conviene y generando mayor violencia. Al igual, quiero referirme a una frase de Gabriel García Márquez, la cual dice que la única discrepancia entre los recuerdos de todos fue sobre el número de muertos, que de todos modos no será la única incógnita de nuestra historia. Muchas gracias.